Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañar. Le agradezco de verdad que nos acompañen. Y la verdad es un gusto que estén en este espacio. Un espacio donde escucharán historias que transforman vidas. Hoy me encuentro en el estado de Campeche, en el municipio de Champotón, en una comisaría que se llama 5 de Febrero. Es una comunidad muy pequeña y hoy me encuentro, es un gran honor igual, estar con los pastores Daniel y la pastora Guadalupe. Eh, Buenas tardes, pastor. Gracias Bueno, por recibirnos, gracias por acompañarnos. La verdad es que es un honor estar con ustedes y escuchar sus testimonios de los dos. Me gustaría que nos cuente un poco más de esta comunidad. bien, buenas tardes, hermano Mauricio, y buenas tardes a Faustino Mejón, a hermano Pablo y hermana Karina. Karina. Y que Dios los bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. Y esperemos que este breve testimonio sea de poder y beneficio para todas las personas que nos alcancen ver por este medio de comunicación. Pastor, ¿qué ha hecho usted en esta comunidad? ¿Cómo ha trabajado esta comunidad, perdón, con esta gente que actualmente vivimos en una época donde los corazones de las personas se están enfriando? Usted como pastor, Hermano, pues nosotros hemos estado trabajando eh, con la ayuda de Dios y a través del poder de su Espíritu Santo, que es el que nos capacita cada día para poder trabajar con las necesidades de cada persona. Pues todos pasamos por momentos difíciles y hay momentos en que las personas, pues por la situación en que están viviendo, a veces se enfría el corazón de la persona espiritualmente, ¿no? Y entonces nosotros como pastores pues tenemos que orarle a Dios y comunicarles, o sea, hablar con ellos, aconsejarlos y decirle que la vida cristiana pues no es fácil, tiene tiene sus momentos difíciles, pero no estamos solos, Dios está con nosotros claro. y Él es el que nos ayuda siempre a salir adelante. Y más que nada, pues motivarlos a seguir asistiendo a las actividades, orando, ayunando y preparándonos cada día para poder enfrentar la vida cristiana que pues en la cual hemos decidido servir a Dios y no es fácil, pero Dios está con nosotros. Claro, pastor. ¿Nos pueden contar quién fue el primero que Dios le llamó? Le llamó a básica la obra. Bien, para iniciar con este breve testimonio, le voy a dejar el lugar a mi esposa, Georgina Guadalupe Almeida Chablé, quien es que a través de esta mujer, pues ella en sus oraciones me puso a mí, que yo andaba perdido. Oh, Y en claro. sus oraciones ella encontró a Cristo y en sus oraciones me llevaba siempre hasta que el Señor tocó mi corazón y no me pude resistir, me entregué a Dios y pues aquí estamos, hermano, ahora somos pastores, cuando Gracias. nunca ni soñados teníamos de que íbamos a ser pastores. Pero voy a dejar el lugar a la pastora para que ella exprese un poco de su testimonio. Claro que siempre Dios utiliza a una persona, ahora sí como carnada, ¿no? Para que la traiga la obra. Siempre Dios obra a través de nosotros para cambiar y transformar vidas a otras personas. Pastora, ¿nos puede contar un poco más de su testimonio? Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Dios bendiga, hermano Mauricio. Gracias. Le damos gracias a Dios que está con nosotros, a los hermanos que les acompañan. Dios los bendiga a este lugar. Eh, pues yo, hermanos, mi familia viene de la descendencia de Jalacho, Yucatán. Éramos católicos, podemos decir, de hueso colorado. Íbamos a la misa en Escárcega todos los domingos a las 10 de la mañana. Viajábamos hasta Escárcega. Eh, un día picaron a mi cuñado por una serpiente en el monte porque ellos se dedicaban a cazar venados, o sea, se iban a la tiradera
y mi cuñado lo internaron al hospital y los doctores dijeron que ya no había esperanza. Pero mi cuñado, su patrón de mi cuñado era cristiano, iba a la iglesia de Asambleas de Dios y ese día mi hermana salió de ver a mi cuñado llorando y dijo que ya no había esperanza. Y su patrón de mi cuñado llegó y le dijo a mi hermana, sí hay esperanza en Cristo Jesús. Si tú aceptas a Jesús en este momento, tu esposo será sano, será salvo, y pero tienes que aceptar a Jesús, le dijo el patrón a mi hermana. Mi hermana, pues como después ella nos platicaba, ya no tenía yo otra, sino que pues acepté. Si quieres, vamos a hacer la oración, dijo el patrón de mi cuñado, y entraron, hermano Mauricio, entraron al hospital, hicieron la oración de fe, porque yo digo que fue una oración de fe, porque en esa oración, mi cuñado sanó. El doctor dijo que algo había pasado porque el veneno dejó de correr porque ya había invadido todo su cuerpo y dijo, de veramente acá un milagro pasó, dijo el doctor. El muchacho se va en la tarde, mismo ese día que hicieron la oración temprano, le dieron de alta en la tarde en cuanto ya habían dicho que no había esperanza. Claro. Salió. Mi hermana se entregó a Cristo, ella empezó a ir a la iglesia, ella, y nosotros pues nosotros seguíamos en nuestra vida, ¿no? Ella es la que se iba al templo y un día me dijo, vamos a la iglesia. Me dice, si no te gusta, no regreses, pero vamos. Y le digo, pero yo no puedo salir porque la niña padece del asma, le digo, porque mi hija Ruth padecía del asma, hermano. Esa es una enfermedad que no puede ni bañarte, ni comer helado, nada. Le digo, pero es que mamá le dio su jarabe a la niña. Me dijo que no puede salir en el fresco, no puede tomar agua helada. O sea, no puede salir la niña. Me dice, vamos ahí, oran por los enfermos, me dice. Les digo, ¿será? Vamos, me dice. Me fui, hermano, al culto con ella, con pena, porque pues uno está empezando, ¿no? Me fui, llegué a la iglesia, cantos bonitos, todo. Se desata una lluvia, un granizo. Y me dice una señora, ¿quieres que sane tu hija? Me dice, sí. Pues en este momento salte, recoge un granizo y se lo das. Yo, hermano Mauricio, yo impulsada salí corriendo, agarré el hielo y se lo metí. En cuanto mi hija no lo podía tomar porque había tomado su jarabe caliente. Pero yo se lo di cuando yo dije, Dios mío, le di hielo a mi hija. Pues eso, hermano, que hice yo de fe, salí corriendo a agarrar el hielo, sanó a mi hija. Se sanó Ruth del asma. Se fue hasta el día de hoy. Ruth se puede bañar, lo que puede hacer hasta el día de hoy, sanó. Regreso a la casa, hermano. Y ahora, como digo que no voy a servirle a Dios, como no voy a ir al templo, si sanó a mi hija. Me dice mi hermana, ¿vas a ir el domingo al templo? Yo digo, ¿será que yo vaya o no? Pero en mi mente está eso de que mi hija ya sanó en el templo. Le digo, sí, voy a ir. ¿De veras te paso a buscar? Sí, pásame a buscar. Me fui, hermano. Allí me empecé a luchar yo con mi hermana, yo y ella empezamos a luchar porque toda la familia era, podemos decir, les gustaba el baile, o sea, nos gustaba el baile, Claro. todo era Una vida mundana. una vida mundana que llevábamos nosotros. Pero nos empezamos a congregar en el templo, hermano. Y yo empecé a orar por el pastor, porque en aquel entonces él, pues a veces él dice, no digas, pero tengo que decirlo porque Claro. era un borracho. Cruzaban la puerta del templo con su botella agarrado, era un borracho. Y es que muchos se avergüenzan de su pasado, ¿no? O miedo de decir cómo era porque lo juzguen, pero en realidad es testimonio, Así cómo Dios es los un transformó. Cómo Dios testimonio. nos transforma, Exacto. cómo Ajá, tiene el poder para transformar a exactamente. las personas. El pastor decía, mi pastor decía, ¿quién va a ayunar hoy? ¿Quién va a orar hoy? Hoy se ayuna por esto y por esto. Y yo todo el tiempo levantaba mi mano y yo era mi oración por él, era mi oración por él. Y el pastor decía, un día ese chaparrito, decía el pastor, va a ser alguien grande. Nunca se me va a olvidar, un día va a ser alguien grande. Y yo le decía, gloria a Dios, pastor, yo lo creo, pastor. En el nombre de Cristo lo creo. Y siempre, hermano, yo orando, ayunando,
por este varón que está acá a mi lado, pues gracias a Dios se convierte igualmente a través de una sanidad, se convierte él. Yo me convertí, se convierte él, se convierten mis hermanos, mi familia y de otros. Y ahí igual Dios tocó la vida de mi hermanita, la mamá de mi sobrino Faustino, igual no era cristiana, pero a través de una enfermedad que tuvo mi sobrino Faustino, Dios la llamó. Y así, hermano, por a través de enfermedades, Dios fue cambiando nuestras vidas. Sanidad. Por medio de sanidades, Dios salvó nuestras vidas. Y le agradecemos a Dios que haya puesto su mirada en nosotros. Y ese es el testimonio mío, que Dios así me llamó, me convertí a Él. Me convertí a Él porque todavía pasaron muchísimos años, más como unos 15 años o más, para que nos llamara al ministerio que ahora tenemos de ser pastores. Así fue mi llamado, como Dios me llamó para convertirme en su hija. Claro, recibió el poder de Cristo, El la poder. gloria, la bendición, Así es, y usted reaccionó al llamado, a así recibir es, la obra, así es, como la hermano pesca de Mauricio. Pedro. Amén. Amén, Cuando Pedro vio la pesca, así es, vio el milagro, la gloria que se manifestó, y él no dudó, dejó toda la pesca, dejó todo y así siguió es. Y ese siguió el llamado. Señor, así es, hermano. Pues este fue podemos decir, mi Testimonio. testimonio. Entonces, yo le agradezco a Dios por haberme sacado de ese lugar, de ese mundo, podemos decir, pagano, ¿no? Y me trajo a su luz admirable. Y ahora también le agradezco de que haya puesto su mirada en mí para servirle, para ser ahora una pastora, la ayuda que él necesita. Claro, Pues esto pastora. es mi Y pastor, ¿y usted cómo sintió esa transformación, ese camino al llamado al pastor, a dirigir, a hablar, a predicar? Pues, hermano Mauricio, voy a darle un breve testimonio de cómo me he convertido igual, ¿verdad? Porque primero pues es la conversión y luego viene el llamado Claro, de Dios. así es. Pues yo me convertí así como dice la pastora en su testimonio, de que ella estaba orando por mí. Y pues como ya sabemos, ¿verdad? Hoy que somos cristianos, que el poder de la oración, o sea, la oración tiene poder, ¿verdad? Transforma las vidas, rompe barreras, rompe obstáculos, liberta al cautivo. Entonces, pues yo estaba perdido. Yo, como dice ella, a veces le digo, no, pues no digas, pero yo era un borracho, ¿sí? Yo era un borracho que mi vida estaba perdida, ¿no? Pero tenía conocimiento, hermano, de Dios, ¿sabe por qué? Porque mi papá mi papá eran pastores, crecimos en el evangelio, pero ya cuando uno crece, pues ya ve que uno pues toma su decisión. Así es. Como Dios nos dio libre albedrío, nuestros padres a nuestra corta edad nos enseñan la palabra del Señor, y vea que la palabra del Señor, ahora que somos cristianos, nos damos cuenta que tiene poder y que es una palabra poderosa, porque dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Mi hija se enfermó de un dolor. En hecho siempre le daba mucho dolor, pero como yo trabajaba afuera en Tenabo, y yo siempre venía y ahí me emborrachaba y hacía muchas cosas. Un día yo cuando me venía a la casa, al ejido Revolución donde vivimos, yo traía botellas de licores en mi maleta, y cuando llegaba con mis suegros allá y mis cuñados, pues nos dedicamos a tomar. Era una vida mala. Que llegó el momento en que Dios no me sacó de ahí, me sacó de ese lugar, porque un día me acuerdo que estaba en la ciudad de Campeche, allá en Saskatoon, me fui con mis tíos y ahí me estaba tomando, y me mandaron a comprar más cerveza, pero no llegué al expendio, me caí en una calle y ahí me amaneció. Cuando desperté como a las 8 de la mañana, el sol me pegaba de lleno en la cara. Yo desperté y miré a un templo que estaba al lado enfrente de mí, una iglesia de Dios, y vino muchos pensamientos a mi mente, pero aún así todavía Dios me estaba llamando, pero yo no entendía. Y entonces un día que yo llego a la casa, mi hija estaba enferma, se enfermó de ese cólico que siempre le daba. Entonces, eh, me dice mi esposa, ve a buscar un camión para llevar a la niña al doctor, dice, vamos a llevarla. Y hace eso que le platico, este hermano tiene más de 30 años. Entonces allá en el pueblo de Revolución los caminos eran así de tierra roja, lodo.
y después de una lluvia ni un carro se movía, no podía salir para salir a la ciudad porque pues atoraba. Entonces en ese momento pasó una lluvia recia y mi hija estaba pues, enferma, llorando. Y yo fui a buscar a un señor que tiene carro, fui con carro para llevarla a Escárcega. Pero cuando llego allá me dice el hermano, porque era un hermano, me dice, Daniel, dice, aunque yo quisiera llevarte ahorita, si me muevo no voy a salir, me voy a atorar, porque pues si ve cómo está, acaba de pasar la lluvia y el terreno es muy lodoso. Pero sabe, dice, acaba de llegar un pastor, ¿por qué no vas y lo llevas para que oren por tu hija? Y yo pues me quedé así como sorprendido, ¿no? No va ahí con su camión, pero me estaba mandando un pastor. Entonces yo dije, bueno, pues que venga el pastor. Entre mi mente me recordé de que Dios tiene poder porque le digo, desde chico nos habían enseñado la cosa de Dios y que hay un Dios. Entonces pues yo le dije que venga y mi pastor Laureano, que Dios lo bendiga, Laureano Kawich, que hace más de 36 años que está en el Ejido Revolución. Ese pastor era un muchacho cuando él llegó allá y se vino conmigo y llegamos a la casa. Pero yo cuando llegué a la casa, mi esposa me entregó a mi hija. En mi brazo ya estaba como muerta, ya estaba morada y yo la recibí en mis brazos, pero su cabeza caía de un lado y sus piecitos al otro lado, o sea, ella ya no tenía vida. Entonces, yo dije, mi hija ya se murió. Y en ese momento el pastor dijo, vamos a orar. Dios tiene poder y lo que vaya a hacer lo va a hacer ahorita. Y el pastor empezó a orar, hermano, empezó a orar el pastor. Y antes de que terminara la oración, yo sentí que mi hija se movió. Y cuando sentí que mi hija se movió, en mis brazos, yo abrí mis ojos porque lo tenía cerrado, que estábamos orando, y miré a mi hija y vi que mi hija abrió sus ojos y ya me quedó viendo, no estaba llorando, y como ya empezaba a caminar, me pedía como que se quería bajar a caminar. Entonces yo la bajé, hermano, bajé a mi hija y ella empezó a caminar en la casa donde estábamos orando. Y mire qué poder que tiene Dios cuando nos quiere llamar de una u otra manera. Él tiene su manera de cómo llamarnos. La verdad que ¿cómo le diré? No lloro de tristeza, me da alegría de tener un Dios tan grande que obra milagros, hermano. Así como obró en mis cuñados, como fue transformando a la familia, ahora a mí me estaba llamando, pero tuvo que llamarme a través de mi hija, mi única hija que tenía yo en ese entonces. La sanó, la resucitó, puedo decir, porque estaba muerta. Entonces eso impactó mi corazón, hermano. Impactó mi corazón y yo dije, a Dios le voy a servir al Señor. Me arrepiento de toda mi maldad, mi pecado. Y estaba yo pensando dejar de todo lo que yo ya vivía. Yo le digo que era yo una persona perdida. Entonces, a mí me gustaba mucho el baile y hacer muchas cosas, vivir mi vida en el mundo. Entonces, yo dejé todo eso, hermano, y empecé a ir con mi esposa al templo. Empecé a ir con ella al templo, se estaba formando la iglesia de Benecer, de donde estaba mi pastor Laureano, estaba formándose todavía. Entonces, comencé a ir con ella. Una lucha, hermano, fue una lucha, porque cuando uno está acostumbrado a vivir una vida pagana, luchas mucho para poder seguir adelante en la vida cristiana. Y fue una lucha, pero el pastor nunca me dejó. El pastor Laureano nunca me dejó, siempre me iba a buscar y llegaba a mi casa y como un amigo, era más que un pastor, era mi amigo. Y llegaba y Chaparro, dice, vámonos a la iglesia, no fuiste esta semana, no has ido tal día, vamos, y siempre animándome, nunca me dejó. Entonces yo seguía hermano, pero pues en el pasar del tiempo yo tuve como 10 años o 15 años de miembro en la iglesia de Menecer y ahí estaba yo, pero me gustaba el fútbol, me gustaba el béisbol y siempre a veces me escapaba y me iba Deportista. y era domingo, los domingos, los juegos son domingos y también el domingo hay dominical y luego el culto en la tarde, entonces y comencé una lucha allá, nació mi hijo Saulo, nació mi hijo José y iban creciendo y yo me los llevaba hasta el juego, ya me los empecé a llevar al juego y mi esposa se enojó y un día me dijo, que tú llevas a mis hijos al juego,
Si tú sabes que no debes de ir, es domingo, debemos ir a la iglesia. Y si tú lo llevas y le llega a pasar algo, yo voy allí sobre ti, tú vas a ser el culpable, dice, de que le pase algo a mis hijos. Así que yo te digo, mejor, si tú te quieres perder, piérdete, me dice, pero no lleves a mis hijos. Entonces, eso, hermano, pues comenzamos a tener unos conflictos allá con mi esposa, pero pues no era malo lo que ella me decía, ¿no? Y yo estaba olvidando lo que Dios había hecho con mi hija. Y cuando yo le dije al Señor que lo voy a servir todos los días de mi vida, por ese agradecimiento. Y entonces, seguimos, hermano, pero ya cuando después, como unos 15 años de estar de miembros allá, como a los 10 años Dios me empezó a llamar, quería que el llamado lo escuchaba en mi mente, que quería el Señor que yo predicara el evangelio, predicara la palabra del Señor, que yo El vaya a Espíritu predicar, Santo ya estaba ya el presente, ya Espíritu estaba más. exactamente, hermano, el Espíritu Santo me estaba tocando, me estaba hablando, entonces yo me negaba a obedecer. Pero fíjese que en el transcurso en que yo empecé a servir a Dios, Dios me empezó a bendecir, hermano. Puse un taller de carpintería y empecé a crecer económicamente. Empecé a crecer, tenía yo una mueblería en Campeche que surtía muebles, tenía una en Mérida que le surtíamos muebles, en Ciudad del Carmen le surtíamos muebles. Entonces, todas esas bendiciones que vino de Dios cuando yo empecé a servir al Señor, yo ya la estaba usando para otras cosas. Y ya como que me estaba olvidando de Dios, que el milagro que hizo en mi hija. Entonces, Dios nos ama tanto, hermano, que no nos deja que nos perdamos. Mire, vuelve a meter su mano de poder el Señor. Ya no hay mis hijos, gracias, que no tocó a mis hijos, sino metió su mano y para tocar mis bienes, mi carpintería. Se empezó a venir de caída, todo. Se me rompieron los motores, las herramientas de mano y todo. Me dejaron los carpinteros, bueno, cosas que me empezó a pasar. Entonces yo reaccioné que era Dios el que me estaba hablando, porque yo me estaba apartando, hermano. Ya me estaba apartando definitivamente las cosas de Dios. Entonces yo reacciono, le pido perdón a Dios y vuelvo otra vez al camino del Señor y empiezo a servir a Dios otra vez. Y ahí viene entonces el Espíritu Santo otra vez a tocar mi corazón de que yo debo de predicar la palabra. Entonces cuando ya Dios me empezó a bendecir otra vez, hermano, y cuando ya tenía todas mis herramientas para poder seguir trabajando como lo hacía antes, me dice el Señor, ya no vas a trabajar ahora ahí, te vas a ir conmigo. Y cuando le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo siento algo en mí, le digo que me impulsa a predicar la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Me voy a meter al Instituto Bíblico a estudiar. Y me dice ella, pues, está bien. Si esa es tu decisión, yo te voy a apoyar, está bien. Ve. Entonces, hermano, es donde yo, donde yo inicio el trabajo en el pastorado, porque me meto al Instituto Bíblico, hablo con mi pastor y me dice, no, pues está bien, chaparro, vamos, échale ganas, y empiezo a estudiar en el Instituto Bíblico. Dejo todo lo que es la carpintería y todo el trabajo que yo tenía, lo tuve que dejar para poder ir a estudiar, hermano. Pero allá en el Instituto Bíblico, allá en las aulas de la escuela, el enemigo llegó y me dice, ¿tú qué haces acá? Le digo, pues vine a estudiar, le digo también así, le contesto en mi mente igual. Me dice, pero sí, ¿y quién va a hacer las mesas, las sillas, los juegos de sala, todo lo que tú entregas? ¿Quién lo va a hacer? Y yo estaba pensando, lo estoy escuchando en mi mente y estoy pensando, pues digo, pues nadie. Me dice, no, este no es para ti, este es para gente que no tiene trabajo. Tú tienes trabajo, vete, deja esto. Y en ese entonces mi esposa ya había comprado todos mis libros, porque a ella le daban un programa que se llamaba Prospera. Sí. Le daban un programa de Prospera y un día ella se fue a cobrar y yo le dije, me están pidiendo estos libros en la escuela, y me los trae. Entonces me compra todos los libros, y entonces cuando el diablo me estaba tentando allá en el instituto, y le digo, pero mi esposa ya me compró mis libros, le digo al diablo igual, hermano, sí, mi mente ya me compró mis libros, y me muestra, me dice, mira todos los que están sentados aquí en esta aula, dice, mira, ninguno tiene libro, regálaselo y anda, vete. Y yo lo estoy escuchando, y yo dije, no puedo hacer eso, no puedo irme. Y como yo ya había entrado una vez en el Instituto Bíblico en el 1990, algo así, yo entré al Instituto Bíblico, pero no pude por la economía, y mi hija estaba chica y todo eso. Entonces no pude, me salí.
Entonces el diablo ya lo sabía, que yo había entrado una vez y que estaba yo entrando por segunda vez. Y en ese entonces, cuando entré por primera vez, la economía y la manera de que yo no tenía estudio, yo nada más había estudiado hasta la primaria. Entonces el enemigo me dice, pero si tú no sabes, no le vas a dar tus libros a eso, tú dices que aquí te vas a quedar, pero no vas a pasar, porque no vas a pasar año, porque aquí dice, mira, aquí tú no sabes nada. No, pero yo vine a aprender, le dije, todavía, mira, hermano, estoy platicando con el enemigo en mi mente, y me dice, no, dice, mira ese que está sentado ahí. Está repeliendo. Ajá, me dice, ¿ves ese que está sentado ahí? Ese era un administrador del autobús del sur. Me dice, es administrador de empresas, me dice. Ese otro, me dice, es un biólogo, es un maestro biólogo en biología. Y mire, hermano, así como me lo estaba enseñando el enemigo, eso eran ellos. Era una batalla espiritual que Era una estaba batalla entrando. espiritual que estaba en mí, en el instituto. Entonces me estaba minimizando que yo pues no sabía nada, y eso sí, eran hombres preparados psicológicamente, no como secularmente, eran preparados. Entonces yo ya estaba casi perdiendo la batalla, puedo decir, y viene el Espíritu Santo y me dice, dile, repréndelo y dile que de aquí tú no te vas hasta que seas un pastor. Y pues yo como estoy escuchando la voz del enemigo, también escuché la voz de Dios, y yo le digo, ¿sabes qué, Satanás? Te reprendo en el nombre de Jesucristo, porque de aquí no me voy hasta que Dios me lleve, sea un pastor. Y ahí, mano, me dejó de molestar el enemigo, y yo seguí estudiando, pero a los 3 meses del estudio en el 2007, entré yo por segunda vez a estudiar, y en ese año, en 2007, que yo entré otra vez, hermano, pues sí, seguí, terminé en el 2007, en el 2010 terminé, me gradué, pero el enemigo ahí me estaba diciendo que yo no iba a terminar, porque yo solamente había estudiado la primaria, ¿sí? Entonces cuando yo lo reprendo en el nombre de Jesucristo, me dejó de molestar, pero empieza a molestar a mi esposa, empieza a molestar que quién le va a comprar la despensa, que quién le va a hacer esto. Ella me platicó luego, y luego llegó un momento, hermano, de que en la casa no podíamos dormir con la luz apagada. Dice mi esposa, no apagues la luz, porque mira, yo veo que un espíritu negro o algo así se acuesta sobre Saulo, y se acuesta sobre José, sobre Ruth, dice, y no apague la luz. Nos empezó a perjudicar. Entonces le dije a ella, a mí me perjudicó en el instituto, le digo, no sabes qué es el enemigo, vamos a orar, vamos a ayunar, y empezamos, hermano, a orar y a ayunar, porque para que Dios nos dé fuerza para seguir adelante. Entonces, a los 3 meses del instituto me mandan a este lugar como un apoyo, aquí al 5 de febrero, como un apoyo al pastorado, porque la pastora que estaba en este lugar se había ido. Y entonces me mandan a mí como un apoyo. Pues hermano, hace 19 años, ya creo que somos en 2026, 19 años que yo estoy en este lugar. Aquí terminé mi estudio de teología, y hace 19 años que estamos acá como un apoyo, y no nos hemos ido, porque yo creo, y como le digo a los hermanos, a veces a mis hermanos de la iglesia, yo no estoy aquí porque ustedes me pidieron, yo no estoy aquí porque el pastor nada más me haya traído, estoy aquí porque Dios me puso en este lugar, claro. Él me trajo, porque si no, yo ya no me hubiera ido. Así es. Y no hubiera terminado, pero hermano, Dios nunca nos ha dejado. Usted es la luz de esta comunidad. Pues, ¿Cómo ve a la comunidad cuando usted llegó acá 5 de mayo? 5 de febrero, perdón. Aquí en el 5 de febrero, hermano, pues la verdad hemos tenido mucha lucha. 5 de febrero es un ejido, la verdad que hace 19 años que nosotros entramos a este lugar, había un poco de economía, no había mucha economía, los hermanos y toda la comunidad dependía de las cosechas, pero de ahí Dios lo fue bendiciendo a este ejido, se comenzaron a formar muchas carpinterías, empezaron a hacer equipos de abeja, y empezó a haber un poco de economía en el pueblo. Los hermanos empezaron pues a vender sus maderas a las carpinterías, y empezó a haber un poco más de solvencia, pero en la vida cristiana había ellos, Dios los empezó a bendecir a ellos,
pero nosotros dependemos de Dios. Como les dije, Dios me trajo a este lugar Claro. y Dios me ha sostenido. Entonces, pero a veces nosotros como en el movimiento de Asambleas de Dios, nosotros dependemos, si el hermano es fiel a Dios y trae su décima, pues nosotros podemos Crecer, crecer económicamente, no podemos sufragar nuestros gastos, claro. pero si ellos no le son fieles a Dios, entonces Dios siempre es fiel a nosotros porque Él Siempre. nos llamó. Y aunque el hermano o la hermana no sea fiel a Dios, pero Dios es fiel porque Él nos llamó, hermano. Mire, por los 19 años que hemos estado en este lugar, si Dios no estuviera con nosotros, si Dios no me estuviera sustentando, ya no estuviéramos aquí. Pero ¿Verdad? Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel con nosotros y hemos pasado muchas luchas, muchas pruebas, pero Dios nunca nos ha dejado. Y es que a veces nosotros como humanos, personas carnales, dudamos del llamado, dudamos si tenemos de llamado, porque pensamos que Dios habla a las personas que son buenas, que son santos, cuando en realidad la Biblia dice lo contrario. Dice que a las personas que son las más perdidas son las que más llaman y sus defectos las convierten en cualidades. Es Amén, donde amén. muchos a veces nos chicopalamos, o sea, nos echamos para atrás porque digan, oye, ¿por qué me habló si yo soy así? Cuando su testimonio es verídico, dice que usted tomaba mucho y de ahí lo levantó Dios y, y lo utilizó para muchas cosas. Así es, hermano. Pues en el transcurso el tiempo que hemos estado aquí, hermano, Dios nos ha usado nuestras vidas en el servicio de Dios. Dios ha sanado muchos enfermos, muchos enfermos. Si le platico los milagros de poder que Dios ha hecho a través de este humilde servidor, porque Dios me ha usado. Hace un poco tiempo un muchacho de aquí de la iglesia sufrió un accidente, una motocicleta, y le hicieron varias operaciones de su cabeza, le quitaron el hueso, el cráneo, entonces, pues lo dieron por muerto, pero gracias a Dios que Dios lo restauró, vivió, fuimos al hospital, oramos por él y Dios lo levantó. Entonces este muchacho tenía como 13 años y en su proceso llegó como a 14 años. Entonces este muchacho eh, se iba, lo iban a volver a operar para ponerle platino en su cabeza y me dice él, pastor, dice, yo quiero bautizarme porque pues me van a operar otra vez y no sé si voy a vivir. A lo mejor me quede ahí, pero yo quiero estar preparado para lo que Dios decida en mi vida. Y le digo, oye, me impactó su decisión, su pensamiento y dije, gloria a Dios, hijo, le digo, es lo mejor te puede pasar, es lo mejor que puedes pensar, ¿no? Y de tu decisión, le digo, está bien, le digo, y empecé a adoctrinar, le di la doctrina del prebautismal y llegó el momento en que lo iba a llevar a bautizar, y entonces, pero él ya después del bautismo se iba ahí que lo operen, y en ese día, hermano, en el bautismo, me acuerdo, se bautizaron dos hermanos más con él, y entramos a las aguas, y ahí oramos, y yo en el nombre de Jesucristo declaré hueso nuevo sobre su cabeza, y le dije, si es la voluntad de Dios te van a operar, y si no, no te van a operar, porque Dios tiene poder para restaurarte y para ponerte hueso en tu cabeza, le digo. Y sí, él dijo que sí, pastor, sí lo creo. Y oramos, hermano, y le puse la mano en el nombre de Jesucristo. Como dice la Biblia, nosotros solo ponemos nuestra mano en el nombre de Cristo y el que hace la obra es Cristo. Él es el que tiene el poder. Entonces yo obedecí, le digo, Señor, yo obedezco lo que dice tu palabra. En tu nombre, Jesús, pongo mi mano sobre su cabeza y declaro hueso nuevo. Entonces, cuando mi hermana fue y llevó al muchacho al que lo operen para que le pongan platino, el doctor se sorprendió y dice, ¿pero qué le voy a operar? Si a este muchacho le está creciendo hueso nuevo. Hueso nuevo tiene sobre su cabeza. Y dicen, ¿qué quieren? Que yo lo opere, que yo le quite el hueso que está creciendo o lo dejamos que siga creciendo. Y pues mi hermana que tiene también fe y el muchacho dice, no, pues no, si Dios está haciendo la obra, déjeme. Hermano, hay algo sorprendente que dicen los doctores que eso nunca pasa, pero pasó, que Dios puso huesos nuevos sobre la cabeza de este muchacho. Y algo muy importante que usted dijo, la fe. La fe, hermano, la fe mueve montañas. Entonces, eso pasó y muchas cosas más han pasado en este lugar, hermano. Hemos estado luchando, no ha sido fácil, ha habido mucha lucha, muchas pruebas, pero Dios nunca nos ha dejado.
Él siempre ha estado con nosotros. Y yo aquí, hermano Mauricio, aprovechando este momento, Claro. yo le digo a los pastores que nos van a ver o nos van a ver a través de este medio, que si está pensando renunciar o estaba viviendo momentos difíciles, yo quiero decirles que Dios tiene el poder para ayudarlos, que ellos no están ahí porque ellos quieran. Si están ahí es porque Dios los puso y van a salir adelante, así como Dios está con nosotros y nos ayuda a seguir adelante, porque pasamos mucha prueba, hermano. Hay mucha lucha, mucha necesidad, economía, pero no estamos solos. Dios está con nosotros y Dios nos bendice poderosamente. A veces la gente, cuando ve que el pastor está siendo bendecido, comienzan a hablar del pastor y dicen que hasta el pastor, que hasta que creo que vende droga, creo que el pastor, quién sabe qué hace, mira su camioneta, mira sus carros. Hermano, solamente Dios es el que nos bendice y Dios sabe cómo le trabajamos. Si nosotros como cristianos sabemos que el Rey de Reyes es el dueño de las plata y del oro, Amén. Él puede darnos lo que Él quiera, pero nosotros como sus hijos tenemos que hacer bien las cosas, hacer su voluntad para que seamos bendecidos. ¿Sí? Entonces, no estamos aquí por economía, no estamos aquí por ganar en riquezas. Como dice la Biblia, los pastores debemos de trabajar, dice, con ánimo pronto y no pensando en riquezas, sino pensando en agradarle a Dios y salvar a las almas perdidas en el nombre de Cristo. Entonces, si ellos están haciendo lo bien, lo bueno, que no se desanimen, que esos pastores sigan adelante, que ellos no están ahí porque ellos quieran, sino que Dios los llamó. Y si Dios lo llamó, Él lo va a sostener, Él lo va a ayudar. Así lo ha hecho conmigo, pastor. Hermano, quiero platicarte algo igual antes de seguir más adelante. Quizás ya hablé mucho. Con confianza, no, con confianza, para eso estamos en ese espacio. Ok, hermano, mira, quiero platicarte algo. Hay momentos difíciles que hemos pasado en la iglesia y a veces yo le digo al Señor, Señor, ayúdame. Tú conoces mi necesidad, mi situación. El camino de donde vinieron ustedes ahorita, hermano, el camino donde vinieron ustedes ahorita tarda unos 20 minutos para llegar a este lugar, o el camino así como está bueno. Yo tardaba una hora 20 minutos para llegar a este lugar, porque el camino estaba echado a perder todo. Con mi carrito ahí vengo, una hora para llegar. Y a veces, pues de este lado queda Miguel Colorado, y hay una entrada también para entrar por ahí, para pasar por acá, pero son de donde estoy yo para llegar hasta acá, son como 30 kilómetros. De Revolución a 5 de febrero, ¿cuánto tiempo es, pastor? Es media hora. Media hora. De ahí para acá, de este lado. Y de la ciudad de Campeche a de la ciudad de Campeche a 5 de febrero son como 3 horas. Y le digo, de la entrada de 5, para entrar a 5 de febrero hay dos caminos. Uno por donde vinieron ustedes ahorita, que entraron por Ibacap, y hay otro que entra por Miguel Colorado. Entonces, ese que entra por Miguel Colorado, como está más grande el pueblo de Miguel Colorado, hay más economía. Su camino de ellos siempre está casi mejor, siempre está bueno. Entonces yo, hermano, daba la vuelta por ahí para llegar por acá, de este camino. Entonces, un día venía yo con mi esposa y le decía yo a mi esposa, mira, amor, le digo, mira dónde andamos, mira qué bonito paisaje Dios tiene aquí en Miguel Colorado, por estar el cenote de Agua Azul. Mira, qué hermoso está todo este lugar, verde, bonito. Nosotros aquí venimos, amor, le digo. Y mire, hermano, le digo, para los que no van a oír, que a veces como humanos cometemos errores, fallamos. Le digo, mira, lo único hermoso sería de que los hermanos, le digo, le fueran fieles a Dios, porque pues así también habría economía y pues estaría todo hermoso, le digo a ella, porque pues estábamos pasando momentos, hermano, difíciles, más de 2, 3 meses que no, pues no hay nada. Entonces, pues nosotros ponemos la gasolina y todo, y ya lo estaba sintiendo humanamente pesado, ¿no? Pero Dios es fiel, hermano. Mire, yo le dije a mi esposa, si los hermanos fueran fieles, no, hombre, todo sería hermoso, le digo. Claro. Y agarro y nos venimos, hermano, y llego a la iglesia, 2, 3 hermanos nada más. Pues con eso predicamos como si hubieran 100, porque yo le digo, un alma no tiene precio, 2 almas no tienen precio, 3 menos. Sí. Así que para mí yo siempre predicaba un mensaje como si la iglesia estuviera llena. Siempre. Y hermano, y ella me dice, pues es más, hay 2, 3, da una devocional y nos vamos, dice. Yo, no, amor, le digo, lo mismo es estas 2 almas, que haya 100 almas, le digo, para Dios no tiene precio esto, costó su sangre, le digo. Y ahí está, y predicaba, hermano. Pues ese día terminé de predicar
Y me dice la hermana, hay un sobre en la cajita, hay un sobre, pastor, dice, ore por la décima. Y agarré y oré, hermano, por la décima. Y terminó el culto y agarré la décima, agarré el sobre, pero sentí un poco así medio grueso, medio gruesecito. Digo, bueno, alguien dio su décima. Agarré y lo puse en mi bolsa y me voy. Terminó el culto y todo y nos fuimos a la casa. Cuando llegamos a la casa le digo a mi esposa, vamos a orar la décima. Ya lo consagramos, pero vamos a darle gracias a Dios. Y le dimos gracias a Dios otra vez allá en nuestro cuartito, hermano, en la casa. Y cuando abro el sobre, habían 8,000 pesos. 8,000 pesos habían, hermano, así. Gloria a Dios. ¿Cuánto había trabajado sin que no recogiera algo? Como 3 meses. Y en esos 8,000 pesos, yo digo, me pagó el Señor más de 2,000 pesos mensuales. Le digo a ella que Dios nos perdone porque a veces nos quejamos a veces de que no hay, pero el que da es Dios. ¿Y quién había traído ese sobre? Una persona de que ni al templo venía. Pero Dios cuando te va a bendecir, hermano, te bendice. Y si tú le trabajas a Dios, Dios no se queda con nada. Él siempre va a usar personas, aunque no sean de la iglesia, pero te van a bendecir y no te va a quedar de ver nada. ¿Sabe por qué? Le digo aquí a mis hermanos pastores, los que nos van a escuchar, pues ¿sabe por qué Dios no nos puede quedar de ver nada? Porque va en el día del juicio, muchos que no hacen la voluntad de Dios, que están como sirviendo como pastores, la Biblia dice que muchos les dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre eché fuera demonio, en tu nombre prediqué, Señor, tu palabra, y el Señor le va a decir, no te conozco. ¿Por qué? Porque sí predicamos, sí hacemos todas las cosas en el nombre de Cristo, pero Dios hace la obra. Él nos está usando a nosotros, Él es el que hace la obra, pero si nosotros no estamos haciendo su voluntad y no estamos viviendo bien de acuerdo a su palabra, nos vamos a perder, hermanos. Si uno está viviendo mal, Dios nos va a decir, no te conozco. Pero el Señor, sí, hiciste todo eso, pero nos pagó bien pagado. Porque yo se lo digo, hermano, como pastor, yo siento que Dios no me debe nada. Yo estoy en deuda con Dios. Dios me ha dado mucho, a pesar de que muchos pueden decirme lo que le ha dado, si no tiene nada. Con que yo tenga la vida eterna y mi familia sean salvos, yo estoy más que servido. Yo estoy contento con que yo vea a mis hermanos, mire mis hermanas ahí, desde qué horas están trabajando. Nosotros les decimos, hermana, ven unos hermanos, vayan a trabajar y les vemos allá. Ahí están, hermanos. Los hermanos, cuando se llena la iglesia, estamos contentos. ¿Por qué? Porque vemos la gloria de Dios, que Dios es fiel y Él nos usa, hermano. Es verdad, pastor. Ustedes tienen una hermosa familia, tienen, la verdad, bendiciones, salud. Amén. Y siguiente pregunta, pastores. Sí. Como familia, usted lo acaba de mencionar, a veces no tenemos económicamente por dedicarnos a Dios. Como familia, ¿cómo son? Bueno, tengo entendido que usted va al campo. Usted, pastora, ¿a qué se dedica? Yo sé que al hogar, pero los tiempos a veces chocan y a veces muchos se alejan por el tiempo, por la economía. ¿Cómo trabajan eso en ustedes como pastores y como familia? Pues podemos decir que como todo habla la Biblia, hermano, que todo tiene su tiempo. Tenemos, pues ahora sí, como dicen, el tiempo para mí como familia, como la esposa del pastor, un tiempo muy, podemos decir un día muy complicado, ¿no? Pero saco el tiempo para servir a Dios. Yo en la casa soy pastora, soy mamá, soy abuelita en la casa. Cuido a los hijos de mi hija. Tenemos una verdulería no muy grande, que apenas empezamos con la ayuda de Dios. En las mañanas yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana a orar, porque oramos por la iglesia, por la familia, por mi sobrino, por mi hermanita, por todos. A las 6 de la mañana salgo de mi cuarto, a las 5 me levanto a orar, a las 6 salgo de mi cuarto a acomodar mi venta, a cocinar, a llevar a los niños a la escuela. Cuando es hora de venir al culto, el pastor a las 4 de la tarde, tenemos que cerrar todo, dejar todo y venirnos a la casa de Dios, acá. Ahora llego a la iglesia como pastora. ¿Qué
qué hace falta en la iglesia, hermanas, qué vamos a hacer, lo que vayamos a hacer, hermanas, ustedes van a hacer esto, o sea, ya tomo mi lugar como pastora en la iglesia, a aconsejar, hermanas, ahora como ustedes iban a venir a las 11 de la noche, estoy hablando el día jueves, hermanas, les quiero a tal hora en la iglesia, quiero que vayan a limpiar el terreno de la iglesia, hermanos, jóvenes, o sea, ese es mi Su labor. trabajo, mi Ujú, labor acá, apoyando al pastor. claro. Que si en la iglesia no llegó el que principia, no llegó el que dije, allá estoy yo. Los anuncios, algo para las damas, un anuncio, vamos a ensayar, ahí estoy yo. No hay pretextos, No así hay que ningún pretexto, siempre servir. siempre servir. Sí, Les digo a las hermanas, yo llego a la casa, me acuesto hasta las 11. ¿Qué día nos fuimos de acá? Como a las 11, 12 de la noche todavía estamos llegando a la casa. El jueves le platicaba yo a la hermana Karina lo que nos pasó, pero andamos en la obra de Dios, hermano. Salimos, a veces salimos de acá llorando, pero por la presencia de Dios, a veces cantando. Así andamos, hermano. Podemos decir que acá soy pastora, allá en la casa soy abuelita, mamá, pero también a veces los exhorto a todos como pastora. Así es mi trabajo, hermano Mauricio. ¿y cuál es su visión al futuro como pastores? Pues hermano Mauricio, mire, tenemos una visión ahorita, hemos estado trabajando arduamente estos 19 años. Cuando yo llegué a este lugar, pues había el templo, sí había el templo, no había la cocina, no la casa pastoral, no había. Nos fuimos a buscar madera en el monte, lo hicimos todo. Entonces hemos trabajado haciendo la cocina, la casa pastoral y otras cosas. Entonces tenemos una visión, la iglesia iba creciendo, hermano, hace 2 años se dividió la iglesia iba creciendo y en número, pero pues igual, ya ve que cuando una iglesia crece, hay más trabajo, hay más compromiso, más, ¿cómo le diré? Debemos de estar más preparados, buscar de Dios más, y Más no sé si unidos. nos descuidamos o no sé qué pasó, pero llegó un momento de que la iglesia se dividió, se fueron la mitad y estábamos en construcción. Yo tenía una visión de construir un templo, una nueva casa de oración para Dios. Entonces ahí está, comenzamos y en el trabajo, pero no sé si no les gustó a muchos o no sé, la verdad desconozco el por qué, pero se fueron. Entonces, nuestro objetivo es seguir construyendo, hermano, el templo, porque en los tiempos que estamos viviendo ahorita son difíciles. Claro. Y mire, en Mateo 24 habla de la venida de Cristo, de las señales que va a haber de todo. Entonces sabemos que está sucediendo, hay guerras, hay guerra, hay pleitos, enfermedades y todo lo que está sucediendo está escrito. Está escrito. Entonces que eso va a pasar, pero también está escrito que en estos últimos tiempos mucha gente se va a acercar a Dios, mucha gente por las cosas que van a ver y por las necesidades que va a ver y las enfermedades que no los va a curar los doctores, solamente Dios puede hacerlo. Cuando ellos vean, mira, así como toda mi familia nos entregamos a Cristo porque Dios iba sanando de muchas enfermedades, mucha gente se va a entregar a Dios por las enfermedades que Dios va a sanar, porque Dios lo va a sanar y el templo se va a llenar y hasta ni nos va a dar. Yo creo en el nombre de Cristo que Amén. muchas almas se van a convertir. Que así Entonces sea. seguimos Así sea. construyendo, hermano, pero la verdad sí se nos ha sido difícil porque pues todo lo que buscamos aquí trabajando en la obra del Señor, lo vamos invirtiendo en lo que es el templo. Claro, de hecho, igual lo dice en Mateo 22:14. Dice Mateo 22:14 que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así es, son muchos llamados, So, pocos así, escogidos. así es. Unas preguntitas más, pastores. Son preguntas así rapiditas. ¿Su personaje favorito de la Biblia? Alguien que nos motive más a seguir adelante, algún ejemplo a seguir, pues Pues la verdad a mí me gusta mucho los salmos, el El salmista Salmo. David, el rey David. David, sí, me motiva mucho a seguir. Por ejemplo, ese en capítulo de Salmo 103, que dice, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, que sana todas tus dolencias, que rescatas del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Entonces, ese texto a mí me gusta porque le digo a los hermanos, aunque tú no tengas ganas de alabar a Dios, aunque tú no tengas ganas de servir, dile como dijo el salmista a tu alma, bendice alma mía a Jehová.
No te olvides ninguno de tus beneficios, porque Él es el que te bendice todos los días, te está bendiciendo. A veces estás a punto del borde de la muerte, Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Y entonces ese texto, a mí ese capítulo me motiva mucho a seguir, hermano. Y hay muchos salmos en la Biblia que nos ayudan y nos motivan a alabar a Dios, a alabar, a glorificar su nombre por su poder, porque no hay nadie como Él que iguala sus obras, nadie que iguala a su poder. Entonces, los salmos me dan Mucha motivación, motivación, mucha mucha energía, motivación, sí. mucha paz. Y claro, las cartas igual del apóstol Pablo. Dice Así mucha es. verdad las cartas de Pablo. Es muy bonito de por sí la palabra de Dios. Es muy bonito, hermano, es muy bonita la palabra de Dios. Todos los libros te llenan, todos los libros te enseñan, todos los libros te edifican, todos los libros te enseñan cómo caminar en las cosas de Dios. Siempre hay una enseñanza ya nuevo. Yo siempre digo que cuando abres la palabra de Dios, la Biblia, cuando lo abres, te está hablando a ti. Dios Mira, está esta palabra que yo la necesitaba para mi vida, me está hablando a mí. Mira qué bueno es Dios que cuando le digo que pasamos por ese proceso, cuando mi hija se enfermó, yo abría la Biblia y ahí me estaba diciendo, tú no estás sola, yo estoy contigo. O sea que la Biblia me hablaba a mí, me Dios nos habla. consolaba a mí. Aparte que hay una pastora que es una amiga, muy amiga mía, que la amo en el amor de Cristo, la pastora Karime Lozano. Esa es una amiga íntima amiga que donde quiera que yo esté siempre me llama, me habla, me motiva. Esa pastora diario me hablaba y me decía, pero yo abro la Biblia, me dice, abre tu Biblia, lee, allá está lo que necesita. No es necesario que yo te hable o que quieras que muchos te hablen, nadie te va a hablar en este momento. Necesitas leer mucho el libro de Apocalipsis, porque ahí nos habla de la venida de Cristo, de lo que está aconteciendo en estos últimos tiempos, y ahí donde dice en el capítulo 11, donde dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea que Él nos está hablando de que viene pronto, pero que nos retengamos para que yo no pierda mi corona, ¿no? Y los tiempos están cortos. Lo que está Exactamente. pasando en Israel no es cualquier Sí, cosa. Eso exactamente. es profético. Y Sí. hay personas que no toman eso en cuenta. No, la gente está viviendo como en el tiempo de Noé, hermano. Que Noé, véalo, mientras él construía el arca, véalo, la gente lo burlaba y Noé, dale, y Noé diciendo que va a llover, pero la gente no creía. Por eso en el libro de Mateo nos habla, hermano, donde dice que como la venida de Noé, como en el tiempo de Noé, así será la venida de Dios acá, ahora en este tiempo que estamos viviendo, porque los pastores gritan, predican, pero yo siento que les entra aquí y se sale allá, nadie hace caso. Así Gracias. hacía Noé, pero cuando cayó la lluvia y cuando entonces sí, como gritaban, ábrenos Noé. Yo siento que Noé quería abrir, hermano, pero el que había cerrado la puerta era el poder de Dios. Ya no lo podía abrir. Ahorita tenemos la oportunidad, ahorita, usted lo acaba de decir, lo que está pasando ahí lejos, algo terrible, se está cumpliendo todas las profecías, estamos viviendo prácticamente por misericordia. Misericordia de Dios. Dios tiene misericordia todavía a la humanidad, pero la gente no hace Es caso, verdad, hermano. pastora. Pastores, Pastor Daniel, Pastor Guadalupe, muchísimas gracias por su tiempo, por la amabilidad, por recibirnos un abrazo. Algo que quieran agregar, una ayuda que necesitan aquí en 5 de febrero el ministerio. Bueno, hermano, mire, pues la verdad quisiera decirles que, pues sí necesitamos, la verdad sí necesitamos ya vemos, sabemos que Dios está con nosotros, ¿verdad? Y es nuestro proveedor, pero hay muchos hermanos que Dios ha bendecido grande y poderosamente y yo les pido que, pues aquí en este ejido 5 de febrero, la iglesia que tenemos es poca pequeña y estamos construyendo un templo de 20 metros de largo por 12 metros de ancho. Y pues la verdad ya logramos hacer todo el cimiento, poner los castillos y todo, y nos hace falta, nos dijo el albañil que nos hace falta 3,000 bloques. Ya compré 800 bloques y me faltan más de 2,000. Y pues las láminas y todo, necesitamos, si alguien gusta apoyarnos a ser partícipe de este proyecto, la construcción de un templo. Mire, le digo a mis hermanos pastores y a todos los que quieran apoyarnos, que la obra es de Dios, Claro. la obra no es mía,
yo el día que yo me vaya de este lugar o que me quiten de acá o que yo me vaya, aquí se va a quedar esta iglesia para el Ejido 5 de febrero, para todos sus habitantes, todos los que quieran aceptar a Cristo. Ahí van a ser bienvenidos porque es la casa de Dios. Y entonces, pues yo les pediría que si en su corazón nacen apoyarnos para la construcción, pues Claro. ahí estamos, ¿no? De hecho, Y- va a sumar en la parte de acá abajo, va a sumar el número de los pastores, cualquier cosa que quieran donar, ya sea que se comunique con nosotros o que se comunique con los pastores. La ayuda va a llegar, siempre va a llegar la ayuda. Gracias, pastores, por abrirnos su corazón, más que nada, por los testimonios, que es tremendo, que de verdad Dios cambia los corazones. Amén, A una amén, forma, una manera a otra forma, lo cambia. amén. Así es. Y gracias por acompañarnos y recuerden que tu prueba es tu historia.